Buenos días, estamos en el balneario de Caldes de Buí y seguimos con el reto de completar todos los 2900 de Cataluña. Cogemos un camino muy agradable que va por dentro del bosque, pero que no da respiro. Es bastante pendiente prácticamente ya desde el inicio. Bueno, al menos se gana desnivel de prisa, pero ojito con la subida, ¿eh? Mirad el caminito cómo se las gasta. Pero qué bosque más guapo, ¿eh? Llegados a este punto, se agradece. Mirad qué vistas hay, mirando hacia atrás. Este sitio es muy bonito. Bueno, como se ponga mucho a llover, va a ser que esto se va a acabar aquí. Un poco más arriba del Pla de la Cabana, el camino se vuelve un poquito más tosco. Aquí podemos ver bien ya el Pic del Ferro y el Pic Roy. Ahí está la cascada, que es el Sal del Llubriqueto. Y bueno, me estaba lloviendo, pero ahora ha parado. Yo voy a ir haciendo, en teoría, ya os digo, hasta la 1 no llueve. Entonces la idea es estar antes de esa hora en la cima, si es que puedo llegar, y empezar a bajar antes de que empiece a caer bien. Mi escogida es la punta de Queutre hoy. Ya no me acordaba de lo intensa que era esta subida. La hice hace unos años cuando hice el Besiberri Sud, y ahora la estoy repasando para que no se me olvide. Pues después de 700 metros de desnivel, aparece ante nosotros el Stein de Gémena inferior. Bueno, pues ya veis, esto es una auténtica preciosidad. El camino a partir de aquí no es evidente en absoluto. Bueno, tienes que ir más o menos orientándote, mirando el track y por donde veas que puedes ir progresando. Pero ya os digo, no hay un sendero como tal, ¿eh? Bueno, ahora esto va a estar divertido. Hay algún hito por aquí. Bueno. Desde luego, esto no son cimas masticaditas con sendero hasta arriba, ¿eh? Aquí te tienes que buscar la vida. Esta bajada después va a ser muy peligrosa. Como se me ponga a llover, no sé qué voy a hacer, ¿eh? Porque es el único punto para descender. No veo alternativa, o la tendré que buscar, porque veo por aquí lloviendo. Si esto es un tobogán, yo por aquí no bajo, ¿eh? Me voy a quedar arriba, atrapado. La cosa se está fastidiando. No sé si no voy a tener que pitar retirada, ¿eh? De momento voy a hacer un poquito más. Teoría no toca llover todavía. Pero claro, la visibilidad, no todo es la lluvia. Si la visibilidad no es buena. Aquí se ve muy bien el camino que hay que seguir. Por esta crestita con hierba. De momento no veo terreno complicado. Lo único que me preocupa es la ladera esa tan pendiente que tiene hierba, porque eso lloviendo. Aquí abajo tenéis el Stein de Gémena de Dalt. Ah, qué bonito también, ¿eh? No me queda mucho, pero se me está tapando. Estoy ahí, en el límite de la decisión de si abandonar o no. Bueno, pues este es el panorama.
Llegando casi a la cima, así se me ha puesto. Estoy arriba ya, si es que ya no... Los 80 metros de desnivel que me quedan, no va a cambiar nada de hacerlos o no hacerlos. Bueno, pues Punta Lequeutre, en un día de perros, no hay visibilidad, me está lloviendo y voy a tener que bajar con mucho cuidado. Y he estado un rato esperando a que dejara de llover. Voy a aprovechar ahora con mucho cuidado porque estará todo mojado. Voy a aprovechar ahora para empezar a bajar. Allí estaría la punta Passet. Me voy a tomar el tiempo que me tenga que tomar. Si se me tiene que hacer de noche bajando, pues se me hará de noche bajando, pero voy a ir muy despacio. La roca resbala, tú. Es que resbala. Los palos aquí estorban más que otra cosa. Resbala un montón la roca. Vale, me queda esta última parte, que sí que es un poquito complicada aquí. Bueno, lo hubiera sido sin visibilidad, pero aquí con visibilidad, si no se me tapa ahora, voy bastante bien. Bueno, me vuelve a llover. Todavía no he salido de la zona de peligro. Como he dicho, hasta que no llegue al Yemena lo voy a tener complicado. Y podría haber aguantado un poquito más, ¿no? Qué mal se ha puesto el día, de verdad. A ver, que esto va a resbalar. Aquí sí que no me puedo ir de ninguna manera. Esto está mal, está feo esto, ¿eh? A ver, voy a tirar los palos. La mano aquí, la mano aquí. Buah, chaval, me estaba yendo por ahí y la cresta va hacia allá. Todavía no he pasado la parte chunga, la que me queda. Y estas placas lisas de piedra, estas ya sí que no. Vale, aquí paso al otro lado. Mal sitio aquí también, ¿eh? Muy mal sitio aquí. Uf. Vale. Ahora voy a volver hacia la izquierda. Voy a pasar por ahí en medio. Como he pasado por aquí antes, esto no estaba así. Ahora venga, ahora se pone a granizar, tú. Qué bien. Tío, pero es que estaba previsto que lloviera, pero no tanto. Sube por aquí. Guau, esto pica, ¿eh? Hostia, como pica, chaval. Buat. Bueno, al menos voy a salir de la zona peligrosa esta. Luego solo me quedará solo la ladera esa, que me está dando bastante miedo viendo las condiciones, cómo está todo, cómo se está encharcando todo. No sé, ¿eh? Como pide el tobogán, me voy hasta el Yemena. Bueno, me acaba de caer la del pulpo. Estoy... que no sé si las membranas estas de Gore-Tex están funcionando, porque me noto mojado. Menudo día de perros que tenemos ahora. Por lo menos tengo visibilidad. Vaya día más bonito que hacen. Qué día más bonito para hacer montaña, ¿eh? Ahora veo muy claramente hacia dónde me tengo que dirigir. Tengo que bajar por aquí recto hasta esas rocas de ahí. Esas rocas de ahí es donde está la pendiente herbosa.
Menuda virguería, ¿eh? O aquí. ¿Cómo está esto? Estoy viendo que por aquí también se podría bajar. Y hay hierbas como menos tramo de bloque. Esta Indes Llemena es una auténtica virguería. Tiene mal acceso para público general. Eso, con lo que se está viendo últimamente, es bueno. No todo el mundo, pues entre que el terreno es malo y que son 700 de desnivel, pues está ciertamente protegido. Si todos fuéramos un poquito más responsables, no habría problemas. Pero es que cada vez se ve más basura. Si te gusta tirar el pañuelo de los mocos en el sendero, en lugar de guardártelo en el bolsillo, es que es un gesto muy simple, hacer una cosa o la otra, ¿no? Pero es que, vamos, no hay sendero que no te encuentres el papelito. Voy a parar a comer algo y seguiré bajando. Después de la paliza, unas uvitas. Anda que no apetecen ahora. Qué buenas. Bueno, la que me está cayendo ahora. ¡Guau! Hostia, tú. Con ganas, ¿eh? Cómo llueve. ¡Buah! Vale, pues ahora mismo siento un profundo alivio. Ya he salido de la zona de peligro. Menudo día. Estoy realmente muy contento con el día de hoy, me lo he pasado súper bien. Yo disfruto la montaña de todas las maneras, lloviendo, nevando, granizando. La montaña siempre me gusta. Luego veré si me ha traspasado, ¿no? Me noto algo mojado por dentro, no mucho. No es recomendable meterse en la montaña con esta meteorología. Se ha adelantado el mal tiempo. Entonces, mi idea era estar abajo de la zona más complicada cuando empezase a llover. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Tanto como yo es difícil, pero espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos en la próxima aventura. Y os dejo con estas hayas, estos árboles monumentales, que esta parte del camino de subida es muy dolorosa, pero es realmente un rincón precioso. Estos árboles tan enormes son majestuosos, ¿eh? Esta zona de bosque me encanta a mí, siempre que paso por aquí, y en otoño ya no te cuento. Ahora que estoy llegando abajo sale el sol, tócate las narices.